Vamos a realizar la lectura del pasaje que nos corresponde el día de hoy y es Filipenses capítulo 3 versículos del 1 al 16. Así que les voy a pedir que podamos ir a nuestras Biblias, a ese pasaje y que podamos poder ir leyendo juntos. Me avisan ya que lo tengan. Igual vamos a hacer lo mismo que en la lectura inicial. Yo voy a leer el primer versículo, ustedes me acompañan con el siguiente y así vamos hasta llegar al versículo 16. Así que la palabra del Señor dice así: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es de ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que consigo por perderlo así de aquello, cuando también ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Sigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sigamos una misma cosa. Amén. Amado Padre Celestial, Señor, te rogamos que tu Espíritu hable el día de hoy. Señor, que podamos ver lo que el apóstol Pablo está queriendo hablar a la iglesia de Filipenses en esta carta, en esta sección, y que sea algo que pueda mover nuestros corazones. Que podamos ver, Señor, que no hay justicia propia en la cual podamos descansar. Que no hay, Señor, nada, absolutamente nada, sino solo la obra de Cristo, Señor. Y solo por medio de Él podemos encontrar justicia por la fe. Justicia de Dios. Ayúdanos también a ver el corazón, Señor, de aquellos que anhelan tu venida y que estiman todo, Señor, por basura, dice el apóstol Pablo, como nada con tal de conocerte a ti. Todo esto te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El domingo pasado estuvimos viendo ahí con Miguel y estuvimos viendo los ejemplos de humildad, ¿no? Y él nos hablaba en cuanto a Timoteo y Epafrodito y cuál era el corazón de ellos en cuanto a
a la necesidad, ¿no?, que sentían y el amor por la iglesia de los filipenses. Y algo que va a destacar es que, por ejemplo, Epafrodito va a decir que tenía esa preocupación de poder ver a los hermanos, a pesar de que había pasado por un momento de sufrimiento, al punto de estar enfermo hasta la muerte, ¿no? Entonces, Pablo termina de contar, ¿no?, esta historia de este deseo que tienen Timoteo y de Epafrodito de poder irlos a ver. Y luego él continúa, ¿no? Y si vemos en la escritura, él va a decir por lo demás, ¿no? Y por lo demás tiene que ver con una continuación de lo que se dice previamente. Eso significa, bueno, por tal razón, ¿no?, o como consecuencia de lo que les acabo de contar, él va a decir, gozaos en el Señor. Y quise titular esta sección de estudio, esta sección del pasaje como el corazón de los que gritan vida eterna. Y este título está inspirado en El progreso del peregrino. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de poder leerlo. Si no lo han leído, es una buena literatura de nuestros héroes de barro. Y creo que podemos aprender mucho en cuanto a la vida cristiana, ¿no? Entonces, si no han tenido la oportunidad de poder leerlo, háganlo. Y hay una sección casi al inicio del libro en la que Cristiano está en la ciudad de la destrucción. Y bueno, él siente un peso, hay algo que él sabe que está pasando en su corazón. Y él se encuentra con Evangelista. Y Evangelista le va a decir, bueno, ¿ves aquella puerta angosta? Dice, corre hacia esa puerta. Y ahí vas a encontrar la respuesta de lo que quieres saber. Y cuando en el corazón de Cristiano se dispone a empezar a correr, a caminar en dirección a esa puerta, cuenta la historia que de la ciudad de la destrucción vienen sus hijos y viene su esposa. Y que llegan como gritando desesperadamente y diciéndoles que no se vaya, que no vayas a la puerta estrecha, sino que se quede con ellos, que se quede en la ciudad de la destrucción. Y además no solamente salen sus hijos, ¿no?, y su esposa, sino que también salen otras personas de la ciudad de la destrucción gritándole que regresara. Otros se burlaban de él, se burlaban del camino que había decidido tomar, porque ellos solo veían la ciudad de la destrucción como la respuesta a la vida. Pero no sé, quizás los que tienen hijos pueden como entender, ¿no?, un poquito más ese contexto. Quizás cuando les tocaba salir a trabajar y los niños estaban pequeños y les gritaban, no, papá, quédate conmigo. No, mamá, no vayas a trabajar, ¿no? Y quizás en el corazón uno decía, pues me quiero quedar, ¿no?, con mis hijos. Pero había una responsabilidad, ¿no?, que había que cumplir. Y lo que a mí se me hace interesante es que Cristiano, al ver eso, dice que él se tapó los oídos y que empezó a gritar, vida, vida, vida eterna. Y empezó a correr hacia la puerta estrecha, sin mirar atrás a la ciudad de la destrucción. Y eso implica algo en el corazón de Cristiano, implica que él estaba dispuesto a dejar todo para poder encontrar la respuesta de la vida eterna que necesitaba escuchar. Y más adelante en la historia eso va a redundar porque también su esposa y sus hijos van a conocer, ¿no? Pero eso ya es más adelante, ¿no?, de la historia. Pero el punto que lo que hizo el cambio fue el corazón. Es decir, lo que Dios obrando en el corazón de Cristiano. Pero en su corazón hubo una disposición a dejarlo todo con tal de caminar hacia la puerta estrecha.
perdón, la puerta angosta. Y el punto es, obviamente, eso es algo que produce Dios en nuestros corazones. Y por eso yo quise titular esta sección como el corazón de los que gritan vida eterna, porque precisamente va a ser los dos puntos que Pablo va a tocar. Y él va a hablar acerca de, viene mencionándonos, ¿no?, que había padecido sufrimiento a causa de que estaba encarcelado. Pero no solamente él, sino también sus hermanos, como Epafrodito, como Timoteo, estaban sufriendo por la causa de Cristo. Y estaban al punto de Epafrodito de enfrentar la muerte, pero aún así estaban dispuestos a seguir sirviendo, dispuestos a recorrer esa cantidad de kilómetros que Miguel había mencionado, con tal de poder servir a sus hermanos. Y el punto es que el mismo Dios que produjo en sus corazones ese anhelo es el mismo Dios, es el mismo Espíritu que está en nosotros y que puede producir ese mismo anhelo. Y la pregunta es, ¿realmente hay ese anhelo en nuestro corazón? Esa disposición a dejar todo atrás con tal de seguir a Cristo. Hay una conciencia de que no hay justicia propia en mí, no hay nada que en lo que yo pueda descansar por mi propio esfuerzo, sino que tengo que rendirme postrado ante Dios, reconociendo que es solamente por la obra de Cristo. Y saben, esto no es ficción, no solamente ocurre en la historia de cristianos. Esto ocurre verdaderamente en la vida de las personas. Y me gustaría mencionar dos ejemplos. En primer lugar, me gustaría mencionar una frase de uno de mis misioneros favoritos. Se llama David Livingstone. Él fue misionero en África y en un periodo donde no había tecnología, donde no se sabía mucho sobre África. Y de hecho, él fue un gran aportador en cuanto a la geografía, el conocimiento de la geografía de ese lugar. Y él se va a encontrar en Cambridge durante una tipo conferencia y él va a decir lo siguiente: por mi parte, nunca ceso de regocijarme porque Dios me haya designado para tal oficio. El pueblo habla del sacrificio que yo he hecho en pasarme tan gran parte de mi vida en el África. ¿Es sacrificio pagar una pequeña parte de la deuda que nunca podremos liquidar y que debemos a nuestro Dios? ¿Es sacrificio aquello que trae la bendita recompensa de la salud, el conocimiento, de practicar el bien, la paz del Espíritu y la viva esperanza de un glorioso destino? No hay tal cosa, y lo digo con énfasis, no es sacrificio. Nunca hice un sacrificio. No debemos hablar de sacrificios si recordamos el gran sacrificio que hizo aquel que descendió del trono de su Padre, de allá de las alturas, para entregarse por nosotros. Hermanos, ese corazón no es de la ficción. Podemos vivir una vida entregada plenamente al Señor. Podemos vivir una vida que descansa en la verdad de que es por su gracia. Y no es el único misionero, hay más misioneros, como Nate Saint, Ed McCully, Roger Youderian, Pete Fleming. ¿Alguna vez habían escuchado a esos misioneros? No suenan, ¿verdad? Quizás el más famoso es Jim Elliot. Suele ser el que más se suele mencionar. Fueron misioneros que deseaban poder predicar el evangelio a una tribu que se llaman los Aucas. Y en el proceso, cuando ellos van a bajar para tener contacto con la tribu y van a ser asesinados. Y usualmente conocemos a Jim Elliot, ¿no? Y hay una frase muy famosa que él dice: no es un tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder.
Pero no fue él el único que fue a esa misión. Habían más personas con él que estuvieron dispuestos a dar su vida, dispuestos a entregarlo todo con tal de alcanzar aquello por lo cual fueron alcanzados por el Señor. Y hay más misioneros. Charles Todd fue un famoso, era un jugador de cricket, o sea, se tenía muchas expectativas en cuanto a él, y él estuvo dispuesto a dejar todo con tal de poder volverse misionero y poder predicar el evangelio. Y él va a decir, si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio que haga por él puede ser demasiado grande. Entonces, no solo vemos un corazón que podemos describir en la ficción, no es un corazón que nada más es algo que anhelamos pero que nunca vamos a alcanzar, es un corazón con el cual podemos vivir cada día. Así que Pablo va a comenzar en el versículo 2 y como mencionamos va a decir, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Realmente en nuestro corazón hay gozo. Las personas pueden ver en nuestra vida algo diferente cuando ven nuestro rostro, cuando ven nuestro actuar, cuando nos ven en dificultades, cuando el trabajo se pone difícil, cuando surgen situaciones de salud, cuando la vida no es como esperamos. Hay gozo en nuestro corazón. Hay gozo cuando sufrimos por la causa de Cristo. Cuando por mi fe se burlan de mí. Cuando somos rechazados por creer en Cristo, por creer en Dios. Realmente hay gozo en nuestra vida. Porque Jesús va a decir algo en Mateo capítulo 5, versículos 10 al 11, y es el sermón del monte, ¿no? Y es la parte de las bienaventuranzas. Y él va a decir, desde el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el versículo 11 va a decir, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, tiene que haber un gozo. Y a veces no hay gozo en nuestra vida. A veces no hay ese deseo, no hay ese ánimo, no hay esa satisfacción. Y Pablo va a especificar por qué debe ser un gozo el que suframos por la causa de Cristo. Pero muchas veces no lo hay. Muchas veces la vida cristiana pareciera ser más una carga que algo que podemos disfrutar. Luego él va a decir, no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Pablo no se molesta en repetir constantemente las mismas cosas. Y saben, es interesante, en el Antiguo Testamento hay una idea de tener remembranzas, de constantemente recordar, de utilizar imágenes. Por eso se practicaba la Pascua. Era un recordatorio de cómo Dios los había liberado de Egipto, de cómo Dios los había salvado. Y el punto es constantemente recordar. Pablo va a decir, no me es molesto recordaros las mismas cosas. Y no debe ser molesto para nosotros recordarnos cada día las mismas cosas. La fe en Cristo. La fe solamente por su gracia, la salvación que Él nos da. Y un recordatorio de que no somos de este mundo. La Biblia dice que somos peregrinos. Un peregrino anda siempre con su maleta, esperando y añorando el día en que regrese a su tierra.
Y dice, para vosotros es seguro. Es decir, para ustedes trae seguridad. Y ahora Pablo va a entrar posteriormente al siguiente versículo y va a tratar un tema particular con los filipenses. Y usualmente es una estructura que sigue en las cartas de Pablo. Va a tener una salutación, un saludo a la iglesia. Luego va a encontrar una sección en la que reconoce las virtudes o los fallos que está teniendo la iglesia. Un recordatorio de que está orando por ellos y alguna petición que les haya hecho particularmente. Y usualmente luego va a seguir para tratar ciertos temas. Cuando está habiendo ciertas dificultades en la iglesia, él va a tratar esos temas particulares. O si la iglesia va bien, les va a reconocer, ¿no?, las cosas que está haciendo bien, pero les va a recordar. Y él les va a decir, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ahora la pregunta que surge acá es, bueno, ¿a quién se está refiriendo Pablo, no? ¿Y por qué le dice guardaos de los perros? Como que suena muy fuerte, ¿no? ¿Qué está pasando ahí con Pablo, no? Le va a decir, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Se está refiriendo, pues, literal a gente, mutiladores. ¿O a qué está haciendo sentido Pablo en esta frase? Bueno, y es que la iglesia de los filipenses va a estar lidiando con un problema que no es la única iglesia que va a lidiar con ese problema, sino que muchas iglesias a las que Pablo iba a tener que lidiar con este tema. Y él está hablando de los judaizantes, de aquellos que parecían reconocer la obra de Cristo como salvación, pero demandaban la necesidad de guardar la ley para poder tener esa salvación. Y por eso Pablo les llama mutiladores del cuerpo. ¿Por qué? Porque en la ley, algo que iba en el Antiguo Testamento a separar al pueblo de Israel de las demás naciones es la circuncisión. Y no es algo particular del pueblo de Israel, pero esa iba a ser la señal por la cual ellos iban a mostrar una convicción o un compromiso con Dios, de reconocer que al Dios que adoran es al único Dios. Y también, de alguna forma es un juego de palabras, ¿no? Llamarles, decirles guardados de los perros, porque en el tiempo de Jesús, usualmente a los gentiles, es decir, a los que no eran del pueblo de Israel, les decían perros. Y entonces Pablo va a utilizar esa idea y decir, no, ellos son los perros, ¿no? ¿Por qué? Porque están rechazando el único medio de salvación, están rechazando la fe. De los malos obreros, y Jesús va a mencionar en Juan capítulo 10, versículos del 12 al 14, él va a mencionar acerca del asalariado, que dice que el asalariado ve al lobo venir y huye, porque es asalariado. Y esos son los malos obreros, los que están por un beneficio, por un reconocimiento en la obra, pero no están por amor de las ovejas. Y entonces Pablo va a lidiar con estas personas en esta sección. Y él va a decir, porque nosotros somos la circuncisión. Es decir, no son ellos la circuncisión los que la hacen literalmente, sino que nosotros somos la circuncisión. Y bueno, ¿y de qué manera nosotros somos la circuncisión? Deuteronomios, capítulo 10, va a hablar acerca de que el pueblo de Israel tenía que circuncidar el prepucio de su corazón. Y esto tiene que ver con separar el pecado, es decir, tenían que tener un corazón separado del mal y un compromiso. Y luego Ezequiel, en el capítulo 36, va a tocar un tema, porque el punto de los profetas, de lo que vemos, es como un ciclo en el que pareciera que viene un Salvador,
alguien que va a hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, pero va a fallar. Y el punto que nos está tratando de mostrar el Antiguo Testamento es que necesitamos a alguien, necesitamos un Salvador. Y Ezequiel va a hablar acerca de lo que ese Salvador va a hacer en nuestros corazones. Y Ezequiel va a decir, va a llegar un día en el que yo les daré un corazón nuevo. Y por eso Pablo va a decir, nosotros somos la verdadera circuncisión. Aquellos que por la obra de Cristo hemos recibido un nuevo corazón. Un corazón transformado. Dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Bueno, ¿qué es lo que pasaba con este grupo? Bueno, si la medida, el estándar por el cual yo mido la salvación es la ley, bueno, si yo cumplo la ley, más que la otra persona, estoy más cerca, ¿no?, de la salvación. Es como la lógica. Y hay un sentido de nacionalismo por parte de este grupo, como decir, no, es que nosotros somos el pueblo escogido. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos de las 12 tribus. Y Pablo va a decir, no, nosotros somos la verdadera circuncisión, el verdadero pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios no es una nación literal, sino todos aquellos que han puesto su confianza en la obra de Cristo, sea judío, sea gentil. Y dice, los que nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, no teniendo confianza en nuestros propios medios, en nuestras propias virtudes. Y luego va a decir, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. No, y pareciera, de nuevo, ¿no? ¿Qué está haciendo aquí Pablo? Dice que hay que confiar en Cristo, que los que depositamos nuestra confianza en Él y de repente va a empezar a sacar las credenciales, ¿no? Pero el punto es, lo que Pablo está queriendo mostrar es la forma en la que pensaba. Porque luego más adelante va a hacer la comparativa. Va a decir, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida. Y el punto es que dicen, este grupo quiere jactarse, ¿no?, de las cosas en las que son, ¿no? Es que somos el pueblo de Dios, somos nacionalmente de Israel. Guardamos la ley, los fariseos, ¿no? Nosotros guardamos con celo y anhelo la ley. Y Pablo le dirá, ustedes son de esos, ¿no? Él les va a decir, bueno, pues yo soy también circuncidado al 8º día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Y por qué menciona la tribu de Benjamín? Bueno, el primer rey de Israel fue de la tribu de Benjamín, fue Saúl. Y también la tribu de Benjamín es reconocida como parte de los que se guardaron en el tiempo de los reyes y que permanecieron fieles a Judá. Y él va a decir de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, es decir, de cepa, ¿no? De nacimiento. Y va a decir en cuanto a la ley fariseo. Y ciertamente los fariseos surgieron como un grupo que anhelaba guardar la palabra de Dios. Que anhelaban en un tiempo donde había tanta idolatría. Algunos consideran que fue en el periodo intertestamentario, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Anhelaban celosamente guardar la palabra de Dios, pero con el tiempo se fueron desviando. Y ese anhelo se volvió un reconocimiento propio de yo no soy como los demás. Yo sí guardo la ley. Yo sí merezco el premio, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué hago? Me pongo por encima de los demás.
Pablo va a decir, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea, era tanto el anhelo y el celo de Pablo que él creía que estaba obedeciendo a Dios al perseguir a la iglesia, al matar a los cristianos. Porque al final lo haya hecho él, literal o no, él fue el orquestador que permitió esas cosas. Y es partícipe. Y él va a decir, o sea, era tanto mi celo que creyendo hacer la obra de Dios, perseguía a la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, guardaba la ley. Y luego él en Gálatas, él va a decir que él adelantaba a muchos de su época en cuanto a la ley. Entonces, tenía cierto reconocimiento Pablo en cuanto a su pasado como fariseo. Pero ¿qué es lo que él va a decir? Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Y él va a decir, sabes, antes yo pensaba que esas eran cosas que tenían valor. Y quizás la pregunta hoy es, bueno, tal vez ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, ¿no? Es la frase clásica. Pero ¿cuál está siendo nuestra ley? Quizás estoy utilizando mi trabajo como una forma de reconocimiento. Tal vez ya no adoramos ídolos de madera, de mármol, pero mi ídolo es otra cosa a la cual pongo en el lugar de Dios. Mi trabajo, mi familia, mis amistades, mi carrera, si tuve la oportunidad de llevar una, mi capacidad económica. Y se vuelve un Dios porque vivo para esas cosas. Y si el Señor me demanda soltarlas, no, Señor. Esta parte no. Mi familia no. Mi economía no. Mi carrera, mis amistades no. Y no hay una disposición de dejarlo todo, de reconocer que al final todo lo que he recibido es porque Dios así lo permitió. Y como dice Job, Jehová dio, Jehová quitó. Y si es su voluntad quitarnos ciertas cosas para avanzar en la fe, tenemos que tener esa disposición de dejarlo todo. Pero también como menciona Pablo, dejar de confiar en esas cosas. Dejar de confiar que, ¿sabes? Si cumplo el domingo, cumplo mi devocional, entonces estoy bien con Dios. Es de alguna forma, hay una tensión en ese sentido porque constantemente la Biblia nos llama a decir, descansemos en que Dios hace la obra, pero nos llama a cuidar nuestra salvación. Y hay una tensión en esas dos ideas. Y a veces nos vamos de un lado pensando que si sirvo y leo la Biblia, entonces mi vida está bien. Y yo puedo estar sirviendo y leyendo la Biblia, pero mi corazón está lejos de Dios. Y yo estoy descansando en eso. Descansando en que, bueno, si cumplo esta lista de cosas, entonces estoy bien. Si no las cumplo, no estoy bien con Dios. Y la palabra del Señor va a decir, no estamos bien con Dios por lo que podamos hacer o ofrecerle. Estamos bien con Dios porque Cristo en la cruz cargó el pecado de toda la humanidad. Cristo en la cruz pagó la ira de Dios, llevó la ira de Dios por nosotros.
Y yo puedo levantarme el día de hoy y sentir que fui el más espiritual y el Señor sigue amándome y sigue guardándome porque Él me salvó por la obra de Cristo. Y si un día me levanto y le fallé, nomás al levantarme, Él sigue siendo fiel y Él sigue diciendo, mi hijo murió por ti. Mi vida sigue siendo depositada en la obra de Cristo. No hay obra que yo pueda hacer, no hay acción que yo pueda hacer como hijo de Dios que me separe de Él. Pero muchas veces nuestra confianza está en la ley. Nuestra confianza está es que hice esto hoy, es que hoy vine al culto, hoy leí mi Biblia, fuimos a evangelizar la vez pasada. Y son cosas que tenemos que hacer, pero nuestra confianza no está en esas cosas. Y de manera personal creo que a medida que nuestra confianza continúa y permanece plenamente en la obra de Cristo, es cuando más empezamos a ser transformados, porque entendemos que es Dios quien hace la obra. Pero muchas veces nuestra confianza está en la ley, aunque ya no vivamos, ¿no? en la ley en ese sentido. Y va a continuar mencionando, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No, y aquí saltamos, ya no se trata de la justicia propia, ahora se trata de dejarlo todo con tal de conocer a Jesús. Cuando Jesús está orando en Getsemaní, antes de ser entregado, Él va a decir, mientras ora a Dios el Padre, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. La vida eterna es que conozcamos a nuestro Dios. Y Pablo va a decir, todas las cosas las he estimado como pérdida. Cuando dice que las he estimado por basura, anteriormente él va a decir como estiércol, como algo que no tiene valor. Porque todo lo que podamos tener en este mundo va a perecer. Sigue siendo parte de la vieja creación, pero nosotros anhelamos la nueva creación y somos parte de la nueva creación. Y no es algo que estamos solamente esperando a que ocurra. La Biblia dice que ya somos la nueva creación. En Cristo somos la nueva creación y anhelamos el día que llegue la nueva creación. Y dentro de ese anhelo tiene que estar, ¿qué vamos a hacer en la nueva creación? Estar con nuestro Dios. Y entonces mientras esperamos ese día deberíamos de caminar anhelando y buscando conocer más a ese Dios con el quien estamos y vamos a estar por la eternidad. Colosenses, capítulo 2, ahí un poquito más atrás. Perdón, adelante que diga. Colosenses capítulo 2, versículos 2 al 3 va a decir, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. O sea, en quien están escondidos todos los conocimientos de sabiduría. La verdadera sabiduría está en conocer a nuestro Dios. Esa va a ser la conclusión del predicador en Eclesiastés. Ama a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Y Eclesiastés es una batalla en cuanto a la sabiduría, ¿no? Del hombre, de cómo entendemos las cosas. Todo lo que es la sección de libros poéticos están relacionados a la sabiduría. Y la conclusión es, guarda a Dios y cumple sus mandamientos. Conoce a Dios, porque ese es el todo del hombre.
Dice, por amor del cual lo he perdido todo, Filipenses versículo 8, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado, no en mí, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Y cuál es esa justicia que es de Dios? Romanos capítulo 7 y toda la carta de los Romanos nos va a mostrar este tema en cuanto a la justicia. Y Romanos capítulo 7 va a decir, versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. La propia justicia lo único que puede traer es muerte, porque nos condena, porque nos muestra que no somos capaces de cumplir el estándar que Dios ha establecido. Ese estándar ha sido solamente cumplido por Cristo y por medio de Cristo podemos vivir una nueva vida. Y entonces, ¿no es necio acaso seguir descansando y poniendo nuestra fe en aquello que solo produce muerte? Pero somos ciegos muchas veces y pensamos que cualquier cosa que pueda reconocer el hombre tiene valor más que la obra de nuestro Señor. Porque al final, cuando descansamos en nuestra propia justicia, estamos rechazando la verdad del Evangelio. La verdad de que no podemos por nuestras propias fuerzas ser salvos. Que no podemos por nuestra propia fuerza vivir la vida que tenemos que vivir. Así que cada vez que en nuestra mente surja un pensamiento de algún gozo por lo que he podido lograr, recordemos que esa confianza lo único que produce es muerte. Y luego va a decir nuevamente, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Algo que va a mencionar Pablo en esta parte es, dice, estimo todo como pérdida con tal de conocer a Cristo. Y dice y conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y muchas veces cuando hablamos de la resurrección, lo que solemos recordar es que Cristo al resucitar venció la muerte. Y nos gusta ser parte, ¿no?, de esa sección de la resurrección. Pero antes de que Jesús resucitara, pasó la cruz. Y eso es parte también de la resurrección. Los padecimientos de Cristo son la antesala a su resurrección. Y participar de eso está relacionado con sufrir esos padecimientos. Y por eso Pablo va a decir, gocémonos cuando por la causa de Cristo. Y Jesús también lo va a decir, cuando por mi causa son vituperados. Y también tiene que ver con el hecho a morir a mí mismo. Cada día yo tengo que morir a mí mismo, porque ¿qué es lo que anhelo? El día que mi cuerpo sea transformado,
El día que Cristo venga, dice que vamos a ser transformados. Y mi anhelo es eso que viene. Pero ¿cómo puedo decir que anhelo eso que viene si hoy no estoy viviendo como si fuera aquello que anhelo? Llegando a ser semejante a Él en su muerte, Romanos va a decir que como Cristo murió, así nuestro viejo hombre muere, ¿no? Y es resucitado para una nueva vida. Y es parte del significado de la resurrección. Versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No, y hablando de si en alguna manera mientras viva, llegase a ese punto. Pero yo camino como si fuera a llegar. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y Pablo va a decir, no he alcanzado. No, es algo que anhelamos, pero camino hacia eso. Y si no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, prosigo, avanzo, continúo. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ver una carrera en las Olimpiadas o en alguna competencia, o si alguna vez participaron en alguna carrera de velocidad, de resistencia. Pero ¿qué hace el atleta? Al atleta ya no le reaccionan los pies. Ya cualquier movimiento se puede generar una lesión. Está exhausto, sin oxígeno. Pero ¿qué hace? Avanza, continúa, prosigue hasta alcanzar la meta o hasta que sus pies no den más y caiga rendido al piso. Pero avanza, no importa qué, y continúa. Y Pablo va a decir, prosigo a la meta. Y dice, prosigo por ver si logro asir. Y la asir asir me gusta porque tiene un significado más profundo, creo yo, que decir tomar. Usualmente tomar es como, bueno, agarro un vaso, agarro acá mi teléfono, pero asir es como tomar con fuerza, con anhelo, ¿no? Como si agarrara a alguien y le dijera, a ver, ¿no? Y dice, a ver si logro asir aquello por lo cual Cristo me tomó a mí. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, nuevamente va a repetir, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. No hay opción de ver para atrás. Pero quizás estoy caminando en mi vida cristiana casi como veo adelante y luego regreso a ver, y estoy en ese entredicho en mi corazón, entre si voy, Señor, bueno, no voy, Señor, y constantemente veo atrás y es que el Señor, antes estábamos así, antes pasó esto, y Pablo va a decir, no. Dice, prosigo hacia adelante, hacia la meta. Ya lo que quedó atrás, quedó atrás. Y prosigo con tal de ver si puedo asir aquello por lo cual fui asido por Cristo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese premio? Ese premio es que vamos a ser transformados. Y la Biblia ciertamente habla, ¿no? de una recompensa por lo que hayamos hecho. Pero la mayor recompensa es que vamos a estar con nuestro Señor. Que vamos a tener esa nueva vida.
y al llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y surgió una polémica por algo que dijo el pastor Miguel Núñez, que él, creo que en cierto sentido tiene esa intencionalidad lo que él comenta, de decir, Cristo no murió para salvarte. Y en un sentido de la salvación es más que simplemente salvarte, porque también tiene que ver con tu santidad, con morir a ti mismo, con vivir a Cristo, no solamente salvarme para un día que muera, no me voy a ir al infierno, sino que me voy a ir al cielo. No, Cristo murió para hacernos esa nueva creación, para hacernos parte de esa nueva creación, para vivir en santidad, para conocerle a Él. La salvación trae como resultado esas cosas. Versículo 15 de la carta a los Filipenses va a decir, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquellos que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Finalmente, el apóstol Pablo va a concluir esta sección y va a comentar, bueno, todos aquellos que somos perfectos, y esto se refiere a una madurez, va a decir esto mismo sintamos, es decir, tengamos este mismo pensar de abandonar la justicia propia y de abandonar todo aquello en lo cual podamos confiar y que podamos depositar nuestra fe únicamente en Cristo. Y luego va a mencionar, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Y quizás suena raro, ¿no? Esta parte como de, primero Pablo va a mencionar, hay que tener este mismo sentir, y luego si el Señor les muestra otra cosa, el Señor se los revelará. Pero en otra carta hace este mismo juego de palabras en 1 Corintios 11 y va a decir, si ustedes tienen otro tipo de práctica, nosotros no hacemos eso, ¿no? Entonces no está justificando, sino más bien está afirmando esta parte. Y finalmente, versículo 16 va a mencionar, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sigamos un mismo sentir. Así que todos los que son maduros debemos de tener este mismo pensar. En la conclusión, Pablo va a mencionar esta parte. Una misma regla y una misma cosa. De manera que la unidad tiene que ser consistente y tiene que ser aquello que muestren aquellos que están maduros. Quizás para concluir esta parte y esta sección me gustaría recordar, ¿no?, lo que Pablo nos está mostrando en esta sección, y es, en primer lugar, Pablo hace un llamado a que nos regocijemos, a que recordemos por qué estamos viviendo. Advierte a la iglesia del cuidado que debería tener a causa de los que confían en la justicia propia. Y aunque tengamos algo de que gloriarnos, estimemos todo como nada. Que prosigamos a la meta sin mirar atrás y que aquellos que son maduros en la fe tengan un mismo sentir. Y como una aplicación personal para nuestra vida, me gustaría que pudiéramos hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué es aquello que está quitándome el gozo? ¿Estoy dispuesto a pagar el costo por seguir a Cristo? ¿Qué áreas de mi vida todavía se sostienen en la justicia propia? ¿Qué es aquello que te cuesta dejar atrás y proseguir hacia adelante? ¿Y realmente anhelamos el día de la resurrección y caminamos hacia ello? Así que les voy a pedir que cierren sus ojos, vamos a orar.